Soy el profesor. Quiero pedir que todo aquel que no se sienta preparado para ver este video lo salte. Esta es una historia en verdad aterradora que nos mandaron. Se recomienda discreción. Si aún así te quieres quedar, recuerda que siempre existen esos ojos en la oscuridad. Hola profesor, quiero contarle la historia de cómo mi familia cayó en desgracia y de mi venganza. Todo comenzó durante mi etapa de primaria. Nuestra familia estaba acomodada. Vivíamos relativamente bien, con un buen trabajo de mi madre y dos puestos de revistas de mi padre. Mi familia constaba de mi padre, mi madre, dos hermanas menores y yo. Los tres nos llevábamos alrededor de un año de diferencia, siendo mi hermana de 9 años la menor y yo de 11 años el mayor. La familia era muy unida hasta que ella apareció. Durante diciembre de hace algunos años, una de las vendedoras de los puestos de revistas de papá tuvo que renunciar por problemas personales. Era una buena trabajadora, hasta donde yo recuerdo, siempre servicial, amable y vivía con una sonrisa. Mi padre lo lamentó mucho, pero lo entendió. Durante los siguientes días estuvo haciendo varias entrevistas, hasta que contrató una joven mujer. A simple vista parecía una universitaria que buscaba un empleo para pagar sus estudios o la estancia en la ciudad. Nosotros no sabíamos que con la llegada de esta mujer todas nuestras vidas cambiarían. Todo el cambio comenzó de manera muy lenta. Empezamos a notar cómo mi padre poco a poco comenzaba a pasar más tiempo en los negocios, alegando que quería abrir un nuevo puesto, que buscaba locales o mejores proveedores. Cada vez estaba menos en casa y solo llegaba a dormir. Esto fue deteriorando la estabilidad de mi familia. El impacto que tuvo fue notorio en nuestras calificaciones, que comenzaron a bajar. De ser alumnos ejemplares, poco a poco disminuyeron al grado que incluso mi hermana, la menor, no quería ir a la escuela. Y el detonante más grande fue un pastel, con el cual mi padre llegó en febrero. Un pastel que comió él y mi madre solamente. A partir de ahí, el cambio de mi madre fue evidente. Ya no quería salir de la casa. Cada vez le costaba más caminar, hacer sus tareas. No asistía a su trabajo. Cayó en cama. Fueron semanas horribles. Mi madre estuvo peleando con una rara enfermedad degenerativa. Vi cómo se le olvidaba quiénes éramos, quién era su esposo, cómo se llamaba. La escuchamos gritar durante noches completas que tres mujeres la perseguían, que las veía por las ventanas, que las veía en los pasillos, que la aterrorizaban durante toda la noche. Su corazón no soportó mucho tiempo más. Ella, lamentablemente, falleció de un ataque al corazón en junio. La mirada de horror que tenía cuando murió es un retrato que tengo guardado en mi mente que no puedo olvidar. Verla gritar y desmayarse, para no despertar más, lo tengo tatuado en mi mente. Después de su muerte, mi padre no parecía triste, no se veía consternado, solo se dedicó a seguir adelante con sus negocios. El trabajo de mi madre dejó muy buen dinero a mi padre, que se hizo de algunos locales propios. Aunque las revisterías seguían creciendo en tamaño y en calidad, cada vez existían más carencias en mi familia. Mi padre no estaba en casa. Yo, siendo el mayor, me empecé a hacer cargo de las necesidades de mis hermanas. Me enseñé a lavar, a limpiar y a cocinar, labores que mi madre normalmente hacía. Me doy cuenta de lo mal hijo que fuimos con ella. Para noviembre, mi padre solo acudía a la casa una vez a la semana a dejarnos un poco de dinero y a llevarse los recibos si es que teníamos para pagarlos. Cansado de todo esto, decidí ir a confrontarlo, a decirle que ya no podíamos seguir así, que lo necesitábamos. Mis hermanas ya no querían estar sin él, lo extrañábamos. Pero lo que descubrí al llegar al puesto fue algo que derribó las pocas ganas que tenía de seguir adelante. Mi padre estaba tomado de la mano con esa nueva trabajadora. Una joven mujer la besaba en la mejilla como él lo hacía con mi madre hace un año. Yo estaba demolido, emocionalmente cansado. Solo pude clavarle la vista. Él pudo verme, lo sé, porque inmediatamente la soltó. Solo di la vuelta y regresé llorando a casa. Mi padre no regresó a la casa. Ahora mandaba un trabajador que nos entregaba menos dinero que antes, pero siempre con comida.
siempre un pastel. En ese entonces no podíamos dimensionar lo que era. Éramos niños, no sabíamos del daño que era esa comida. ¿Cómo saber que una persona podría atacar con tal maldad? Mi hermana fue la primera. Durante las siguientes semanas mi hermana estuvo muy enferma. No quería comer, bajó mucho de peso y al igual que mi madre, comenzó con terrores nocturnos. Decía que 3 mujeres mayores la visitaban en la noche, que les querían dar de comer. Estas apariciones que nosotros las adjudicábamos a la alta temperatura que sufría por las noches. Pero todo cambió cuando mi hermana, que la cuidaba, un día, por la noche escuchó un murmullo, como si platicaran por el pasillo, y pudo ver cómo esos 3 personajes caminaban con rumbo a la puerta principal. Asustados, esa noche llamamos a la policía. Ellos llegaron rápidamente y al percatarse de nuestra situación, rápidamente nos movieron de allí a la comandancia. Mi padre llegó horas después de que en la jefatura de policía pudieran encontrarlo. Él llegó y sin hacer mucho caso nos regresó a la casa solo para volverse a ir. Las apariciones de estas 3 mujeres se volvieron cotidianas. Incluso yo pude verlas en algunas ocasiones rondando la casa. La salud de mi hermana no mejoró. Mi hermana no pudo continuar con su enfermedad. Nos dejó para enero del siguiente año, pero la historia de terror en mi casa estaba lejos de terminar. Mi hermana tuvo un pequeño velorio donde mi padre estuvo presente solo durante un pequeño lapso de tiempo. Solo pagó la funeraria y la cremación. Ni siquiera estuvo presente para trasladarnos a mi hermana y a mí. Estábamos solos en este mundo. A la persona que nos llevaba el dinero y la comida no entraba a nuestras casas. Solo tocaba y no los dejaba fuera. Pero el mes de marzo nos tocó estar tendiendo la poca ropa que teníamos cuando llegó. Cansado por esta situación lo confronté. Le dije que quién nos mandaba esa comida, que por qué nuestro padre no venía. Y lo que él me dijo fue horrible. Él nos comentó que el dinero no lo mandaba mi padre, ni la comida, que la que lo mandaba era su esposa. Sí, comunidad, era la joven que había llegado. Se había casado con mi padre y nosotros no estábamos enterados. Cuando se marchó algunas cosas comenzaron a tener sentido. Mi hermana es muy fanática de las historias de terror. Ella creía que la brujería existía, que los fantasmas son reales. Yo no creía en esas cosas, no como ahora. Ella me obligó a buscar ayuda y nos dirigimos a un mercado muy conocido en la ciudad, a buscar quién podría orientarnos. Tuvimos una horrible experiencia ahí. En un puesto las vimos. 3 señoras de aspecto cadavérico, la piel pegada a los huesos, en una hierbería, nos sonreían. Las reconocimos inmediatamente. Eran las brujas que veíamos por las noches, las que llevaron a mi madre y a mi hermana menor a la locura, las que nos preparaban esa comida. Mi hermana se desvaneció sobre sus rodillas. No pudo más que llorar al verlas. Yo la cargué y salimos corriendo. No sabíamos qué hacer, solo caminábamos por la ciudad, desconsolados por no saber a dónde ir. No queríamos ir a nuestra casa. Ahora que descubrimos lo que estaba pasando, de seguro no nos dejarían en paz. Sus ataques serían mayores. Tomamos la decisión de contactarnos con un hermano de mi madre, el único que conocíamos. Él pudo venir por nosotros, nos llevó con su familia, le contamos todo, y él nos dijo lo siguiente: yo conozco a alguien que podría ayudarles, pero necesitamos salir de la ciudad. Si lo que me dicen es verdad, no creo que estén a salvo en ningún lugar. Salimos inmediatamente a buscar a esa persona. El viaje fue tranquilo. Al llegar a una pequeña ranchería fuera de la ciudad, nos dirigimos a la casa del conocido de mi tío, un hombre de mediana edad, tal vez 40 o 50 años. Él, al vernos, inmediatamente se dio cuenta. Nos dijo que veníamos mal, que estábamos malditos, que teníamos un trabajo muy fuerte, que estábamos enterrados en algún lugar, que habían cosido un sapo con nuestras fotos rodeadas de tierra de panteón. Mi hermana se desplomó llorando. Él continuó hablando de nuestras pérdidas. Nosotros no le habíamos contado nada. Él comentó que no podía regresarnos a nuestra familia, pero que podía hacer que ellas lo pagaran, que mi padre lo pagara, y en especial esa mujer que destruyó mi familia. Nosotros, impulsadas por el odio y el rencor,
Accedimos. Durante el resto de la tarde, esta persona estuvo haciendo rezos, limpias con humo y algunas hierbas, mezclando tierra, quemando piedras y limpiando nuestro cuerpo con aceites. Esto se extendió hasta muy entrada la noche, cuando escuchamos un fuerte grito de dolor venir de fuera de esa pequeña casa de adobe. Él continuaba rezando cada vez más fuerte, cuando tocaron a su casa. Él, sin dejar de rezar, abrió la puerta. Se escucharon hablar 3 voces al mismo tiempo. Se escuchó fuerte y claro decir: «No las puedes ayudar, ellas ya están muertas». La temperatura del cuarto subió mucho. Se sentía el peso de las palabras retumbando en el ambiente. Él contestó gritando que ahora estábamos bajo su protección, que no dejaría que ya nada malo nos pasara, y que seguía nuestra venganza. Se volvió a escuchar un fuerte lamento. Se escuchó un grito de rabia y todo se calmó. La temperatura regresó a la normalidad y nosotros estuvimos listos para nuestra venganza. Durante los siguientes días seguimos visitando a la persona que nos ayudó. Nos preparó para defendernos. Nos enseñó sobre cómo poder verlas, cómo cazarlas y cómo regresar todo lo que nos mandaron. Estábamos preparados, con un conocimiento que jamás quisimos aprender, pero con la vista clara en el objetivo de regresarles todo, de que sufrieran 100 veces más. Nos ayudó a hacer un conjuro para traerlas. Durante una noche lo preparamos, las trajimos y con un fuerte amarre las inmovilizamos. Lo que les hicimos no lo podemos comentar aquí, pero las hicimos sufrir. Las atacamos espiritualmente, les destruimos la mente, no dejamos nada. Se quedaron como un cascarón vacío. Les regresamos todo y más. Solo podemos comentar que murieron. Su pequeño local comercial se incendió. Las 3 propietarias perdieron la vida y la venganza apenas comenzaba. El hechizo de reflejo funcionó. Un pequeño accidente vial dejó a mi papá con muchas deudas. Durante varias semanas estuvo buscando la manera de subsanar sus deudas. Incluso supimos que pidió dinero prestado, hipotecando algunos de sus locales. Lo perdió. Lo último que supimos de él es que, al no encontrar una salida, se lanzó de un puente peatonal. Ni siquiera fuimos a su velorio. Su esposa es la que nos falta. Se ha logrado escapar. Tal vez ella también es bruja, ya que no hemos podido atraerla. No logramos que se le regrese el dolor, pero sabemos que tiene miedo. Podemos olerlo. Ya no somos esos niños indefensos que éramos. Mi hermana y yo podemos sentirlo, podemos verlo. Ahora tenemos completamente abierto todos nuestros sentidos y es cuestión de tiempo que demos con ella. Si escuchas este programa, date cuenta. Vamos por ti, profesor. Omite nuestros nombres y las ciudades donde vivimos. Sé que si lo escuches sabrá que somos nosotros, que es nuestra historia y que tarde y temprano la vamos a encontrar. Hoy mi hermana y yo vivimos de los 2 primeros tiendas que papá tenía nuestro nombre. No cambió la herencia y por ley son nuestras. Esta es nuestra historia, profesor. Cuéntala, que la gente se dé cuenta que las brujas existen, que existen personas que podrían hacer lo que sea por dinero, que no temen destruir familias, que no les duele atacar niños. Espero que después de escuchar esta historia crean en la brujería y, si me permiten dar un consejo, aprendan a defenderse, porque nunca saben cuándo podrían ser ustedes. Gracias, comunidad, por escuchar este episodio que nos mandaron. Espero que puedan dormir esta noche. Aprendan a protegerse. Tengan un amuleto con ustedes. Y recuerden tener cuidado cuando miras a la oscuridad, porque ella también te puede ver.